Un proyectil es disparado desde lo alto de un acantilado con una velocidad de 20 metros sobre segundo, formando un ángulo de 30 grados sobre la horizontal. Si el proyectil toca al suelo después de 4.6 segundos, ¿cuáles son las componentes de la velocidad del proyectil en el instante de tocar el suelo? ¿A qué distancia horizontal llegó el proyectil? ¿Cuál es la altura del acantilado? Para darle la solución a este problema, es importante tener en cuenta el gráfico. Este acantilado tiene una altura h sub 0, que no la conocemos. Desde este punto se ha lanzado el proyectil de tal manera que describe la trayectoria que se ha trazado. Las condiciones iniciales para el lanzamiento son: vamos a ubicar x sub 0 igual a 0, es decir, en x comienza aquí, y y sub 0, o sea, la posición inicial en y, es igual a sub 0. Cuando el proyectil avanza, observamos que a medida que se mueve el proyectil, entonces inicialmente el proyectil va subiendo, por lo tanto la posición en y va aumentando, de igual manera la posición en x también va aumentando. Pero cuando el proyectil comienza a descender, la posición en y va disminuyendo hasta que cuando el proyectil toca el piso, la posición en y se hace igual a 0 y la posición en x alcanza su máximo valor. En este caso, la posición en x es el alcance. Para ello vamos a tener en cuenta que, como es el movimiento parabólico, es importante saber que hay condiciones de velocidad y condiciones de posición. Vamos en este momento a mirar las condiciones de velocidad. La velocidad inicial con que se lanza el proyectil es igual a 20 metros sobre segundo, formando un ángulo con la horizontal de 30 grados, es decir, θ es igual a 30 grados. Es importante saber que la velocidad en x y la velocidad en y dependen del ángulo de la siguiente forma: la velocidad en x, inicial en x, es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo θ, y la velocidad inicial en y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo θ. Por lo tanto, de acuerdo a las condiciones, tendríamos que la velocidad inicial en x es igual a 20 multiplicado por el coseno de 30 grados. Y eso, haciendo el cálculo, nos da un valor de 17.32 unidades en metros sobre segundo. Asimismo, la velocidad en y debe ser igual a 20 por el seno de 30 grados. Y haciendo los cálculos, da un valor de 10 metros sobre segundo. De esa forma se han encontrado las condiciones iniciales, tanto de velocidad en x como de velocidad en y. Cabe anotar aquí que la velocidad en y inicialmente va a ir disminuyendo, pero cuando el cuerpo va cayendo nuevamente, la velocidad en y va aumentando, pero su dirección y sentido están apuntando hacia abajo. Por lo tanto, vamos a tener que la velocidad
final en y va a ser de un valor negativo. A continuación miraremos las condiciones iniciales en la posición. Obsérvese aquí que la posición inicial en x es igual a 0. Sin embargo, la posición inicial en y es la altura del acantilado. Por lo tanto, se dice que y es igual a h sub 0, que es la altura del acantilado. Por otra parte, es importante tener en cuenta que el movimiento obedece a la composición de dos movimientos. Por un lado, el movimiento uniforme a lo largo del eje x, donde se establece que x es igual a la velocidad en x multiplicado por el tiempo. En cambio, a lo largo del eje y se obtiene que el modelo presentado es igual y a una posición inicial, que en este caso es h sub 0, más la velocidad inicial en y por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Una vez que se tiene ese modelo, vamos a darnos cuenta que la velocidad en x es de la forma velocidad inicial por el coseno del ángulo θ. Por lo tanto, el espacio en x en cualquier instante está dado por la expresión velocidad inicial por el coseno del ángulo θ multiplicado por el tiempo. Esta expresión va a servir para encontrar el alcance cuando el tiempo es equivalente al tiempo de vuelo. De la misma forma, y debe ser igual a la posición inicial, que es h sub 0, más la velocidad en y, que en este caso viene siendo velocidad inicial por el seno del ángulo θ multiplicado por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. De acuerdo a los datos que nos da el problema, entonces, cuando el tiempo es igual al tiempo de vuelo, que para nuestro caso es igual a 4,6 segundos, y teniendo en cuenta los valores iniciales que se habían calculado, entonces el alcance, que es x para la última posición, sería igual a 17.32 metros sobre segundo multiplicado por 4,6 segundos, y eso nos da un valor de 79,67 metros. Es el alcance horizontal. Luego entonces, el alcance horizontal es igual a 79,67 metros, que es una de las respuestas que nos pide el problema. Otra de las situaciones que nos pide el problema es que encontremos la altura del acantilado. Para ello nos servimos de la expresión que hemos encontrado, que es y igual a h sub 0 más la velocidad inicial por el seno del ángulo θ por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Teniendo en cuenta esto, entonces
Cuando el proyectil llega al piso, la condición es que y igual a 0, de tal manera que 0 debe ser igual a la altura del acantilado, que es h sub 0, más la velocidad inicial, que vale 20 metros sobre segundo, multiplicado por el seno del ángulo, que es 30 grados, que en este caso es 0,5, y multiplicado por el tiempo, menos un medio de la gravedad, que en este caso es 9.8, dividido entre 2, nos da un valor de 4,9, multiplicado por el tiempo al cuadrado. Teniendo en cuenta que el tiempo para el cual el proyectil tocó el piso es de 4,6 segundos, entonces se obtiene que 0 debe ser igual a h sub 0, que es la altura del acantilado, más 10 multiplicado por 4,6 segundos, menos 4,9 multiplicado por 4,6 segundos elevado al cuadrado. Al realizar las operaciones se obtiene que 0 es igual a la altura del acantilado menos el valor que nos da al hacer el cálculo es de 57.68 metros. De tal manera que al hacer la transposición de términos se obtiene que h sub 0 tiene un valor de 57,6 metros, que es otra de las respuestas que nos solicita el problema. Finalmente, nos faltaría una de las respuestas, que es la velocidad en este punto, teniendo en cuenta que es la velocidad final, tanto en x como en y. Recordemos entonces que la velocidad en x se mantiene constante y tiene un valor de 17.32 metros sobre segundo. Esta sería una de las respuestas que solicita el problema. Nos faltaría calcular el valor de la velocidad a lo largo del eje Y. Recordemos que el modelo nos dice que la velocidad en Y debe ser igual a la velocidad inicial en Y menos el valor de la gravedad multiplicada por el tiempo. Por lo tanto, la velocidad en Y es igual. La velocidad inicial es de 10 metros sobre segundo menos la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por 4,6 segundos. No coloco los valores de las unidades por la cuestión de espacio. Sin embargo, al final vamos a dar que la velocidad está medida en metros sobre segundo. Al hacer las operaciones se obtiene que la velocidad en Y es igual a menos 35,08 metros sobre segundo. Obsérvese aquí que el valor es negativo, lo que significa que la velocidad está apuntando hacia abajo. De esa manera, entonces, esta es la cuarta respuesta que nos pide el problema.